Muy buenas noches, ¿cómo estás, doctora, doctor? Estamos de nuevo en ese segundo evento de la semana en Online Virtual Education, semana 35. Estamos al día jueves 8 de septiembre del año pandémico 3, año calendario 2022. Y felices de tenerte en Online Virtual Education a nombre de nuestros distribuidores autorizados y de todo el grupo Auvernia. Te felicitamos y agradecemos hasta Colombia y Centroamérica, donde empezamos a hacer historia. Es un gusto tenerte en esa noche después del tema desde la Patagonia ayer de toxina botulínica. Hoy en día regresamos a México con un gran amigo, quien durante la pandemia nos acompañó, nos guió y nos estuvo empezando a elucubrar algunas ideas, conceptos que hoy han cuajado. Es el doctor Santiago March Mifsud. Lo reconocen y conocen, pero falta presentar que además de ser experto en medicina de precisión, como lo precisa él, como lo muestra él en su todos los días, eventos, ponencias, es divulgador científico. Y en esa parte del día de hoy, como médico, regresado de la UNAM, entrenado en anatomía de patología en el Hospital General de México, saludamos a sus egresados y sus residentes, con un diplomado también en planeación y desarrollo de negocios en el ITAM. Es alguien que no ha dejado de ser alumno, pero también profesor. Y el día de hoy con nosotros está feliz de trabajar y de mostrarnos algo de proyecto que ha cursado la mitad de su vida como promotor de la genómica dentro del Instituto de Medicina Genómica y después como investigador en el famoso INMEGEN, coordinador del famoso mapa del genoma de los mexicanos, que nos permitió un gran avance, no solamente para México, sino para el mundo en esa lectura. Y de ahí se extrajeron unos que llamamos los mercadólogos call to actions, es decir, ¿qué puedo hacer ahorita que entiendo mejor y que puedo ayudarme en esa medicina de precisión a leer desde los genes unas patologías patentes o potencialmente latentes para que a través del médico hagamos medicina de prevención? Entonces estoy muy feliz de recibir con nosotros a Santiago una vez más en ese 8 de septiembre. Feliz de tener un gran mexicano conocido en muchas latitudes del mundo y de Latinoamérica para presentarles cómo integrar precisamente la dermatogenómica en tu consulta con dos pruebas que estamos por sacar para ustedes como Grupo Auvernia a disposición en sus manos de sus pacientes como una herramienta más a la hora de decidir. Saludamos a la doctora también Marcela Saeb, gran amiga de Santiago, quien en su congreso de la semana está también haciendo su contribución a esa gran familia de la salud, belleza y bienestar que simboliza Online Virtual Education. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Bienvenido a tu casa, la casa de OVE. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias, Emanuel, por tu generosa presentación. Se quedó Bueno, corta porque hay mucho más que decir, que colaboraciones en el gobierno, pero esos cargos hoy no son los que nos interesan, porque toda claro, tu colaboración en la gran escuela de la economía de la salud y de temas de salud pública hoy se quedan cortos ante ese mundo que te abre y que te abrieron unos genes en tu vida. Así que feliz de escucharte. Adelante con tu presentación y nos vemos para las preguntas. Gracias. gracias. Si me pueden dejar compartir mi pantalla, por favor, Con gusto. para que pueda proyectar. Ok, ahí estamos. Ahí lo ven. Vemos una pantalla negra, pero creo que sí ya está A ver, un segundo. Ahí. Todavía no. Seguimos viendo color negro. A ver, un segundo. O si quieres tú, proyectamela. No sé, está medio raro aquí. No sé qué pasó. Así es la tecnología. Voy a hacer el último intento. Un momento.
Voy a dejar de compartir y volver a compartir. No, lo tengo. Ok, doctor, no se preocupe. Se trabó Zoom Meetings. Se me trabó algo. ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? No, todavía no. ¿No? Si quieres, voy a dejar de compartir. Yo estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Si no, No, no se está viendo tu pantalla. Creo que tiene que dejar de compartir el doctor March. Una disculpa por sus elementos técnicos. Ahorita estamos empezando. Les van a ver al final cómo esas pruebas pueden, al alcance de sus pacientes en sus manos, agregar una lectura adicional en la predecibilidad, en la prevención de enfermedades de la piel y cómo esos genes identificados por Santiago y sus colegas pueden ser usados en unas pruebas genómicas muy democratizadas con altísimo nivel de confiabilidad. Doc, ¿puede ver mi pantalla? No, Sí, ahí estoy listo. Nos arrancamos. ¿Ustedes ya lo ven? ya, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la prueba OBGEN, pero antes de revisarla, quiero recordar un poco con ustedes y darles un poco las bases que les van a permitir interpretar y utilizar mejor esta prueba. Entonces, la siguiente. He dividido mi plática en 4 capítulos. En el primero revisaré algunos aspectos básicos de la medicina de precisión, algunas definiciones que creo que vale la pena que las recordemos el día de hoy. Después vamos a hacer referencia a algunos aspectos básicos de genética y de genómica. En tercer lugar, vamos a revisar en qué consiste la prueba, qué genes se analizan, cómo se interpretan. Y por último, esto no termina aquí. Aquí estamos en la punta del iceberg. Este es el inicio de una nueva aventura que es la medicina personalizada, que ya no es el futuro, ya llegó, ya está aquí. Y los médicos que no desarrollen esta nueva disciplina, pues definitivamente van a estar en desventaja y van a estar desactualizados y les va a costar muchísimo trabajo en los próximos años. Siguiente, por favor. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Esta es una definición muy importante que hay que recordar y establecer. Todas las enfermedades que afectan al ser humano, todas tienen un componente genético y un componente ambiental. Se considera que el componente genético es hasta el 30% y el componente ambiental el 70%. Ahora bien, existen del lado izquierdo de esta balanza las enfermedades conocidas como mendelianas por su forma en la que se heredan, en las cuales, lógicamente, si hay un cambio o un daño normalmente en un gen o en unos cuantos genes, pues se presenta los cuadros clínicos y la persona padece la enfermedad. Aquí tenemos algunas enfermedades del área de la dermatología, como epidermolisis ampollosa, displasia ectodérmica, ictiosis laminar, keratodermia palmoplantar y muchas otras más, nada más coloqué algunas como ejemplo. Pero por el otro lado, hay otras enfermedades que se conocen como enfermedades complejas. Las enfermedades complejas tienen un mayor componente del medio ambiente. Sin embargo, también conservan esta parte genética. Y aquí estoy mencionando algunas que seguramente ustedes se encuentran con ellas en su práctica diaria. Está la psoriasis, el acné, por supuesto, dermatitis atópica, farmacodermias, cicatrización queloide, melanoma, vitiligo y muchas otras más. Este es una definición que aplica a todas las enfermedades, todas, en todas las especialidades. Este es el concepto actual de enfermedad humana y bueno, por supuesto que está el de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de un bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Yo le agregaría a esa definición, se requiere un equilibrio
entre el ADN de cada persona, que le llamamos genoma, y el medio ambiente. En el momento en el que este equilibrio se rompe, las personas padecen la enfermedad, caen enfermas. La siguiente, por favor. Muy bien. Este es el segundo concepto que vamos a revisar y que vincula lo que estamos platicando con nueva idea, que es la medicina de precisión. Seguramente ustedes han escuchado muchos términos como medicina individualizada, medicina genómica, medicina personalizada y muchos otros más, pero el concepto que engloba en su totalidad esta nueva disciplina es medicina de precisión y que conlleva lo que se conoce como el modelo de las 4 Ps. Este modelo de las 4 Ps fue propuesto por el doctor Georges Baudet, francés, colega de Manuel, y que fue publicado en 1999 en el American Journal of Human Genetics, en donde él establece las 4 Ps. Predictiva, en donde ya actualmente las nuevas tecnologías nos permiten conocer la predisposición a muchas enfermedades. Comenzamos, como todos ustedes saben, con el tema del cáncer, pero ahora existen ya toda una batería de pruebas en donde se puede conocer, se puede predecir el componente genético. Por supuesto que esto no quiere decir que la persona, si tiene, por ejemplo, un daño en el gen BRCA1 o BRCA2, una mujer, vaya a desarrollar cáncer de mama. No, simplemente es este componente genético. Y entonces, al conocer yo a qué estoy predispuesto, yo puedo hacer cambios en mis hábitos de vida y no continuar con mis mismos hábitos, con la misma exposición al medio ambiente, porque una persona que tiene ya el componente genético, que es el 30%, pues ya prácticamente, si no hago cambios yo al medio ambiente, pues prácticamente tengo el 100% y voy a padecer esa enfermedad. Ahora bien, la segunda P a la derecha, preventiva, pues es todo lo que ya ustedes y yo y todos practicamos cotidianamente, las vacunas, los check-ups, Papá Nicolau, BPH, en fin. Eso obviamente se ha fortalecido con algunos temas de biomarcadores que vamos a explicar un poco más adelante. La parte personalizada se concentra sobre todo en 2 ramas de la genómica, que la vamos a explicar después. Estas 2 ramas son la nutrigenómica y la farmacogenómica. La nutrigenómica es una rama de la genómica que busca entender mejor la nutrición en base a los perfiles genéticos de los alimentos que consumimos y de las personas. Cómo una persona absorbe, metaboliza, fija grasa y lleva a cabo todo su metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Esa es la nutrigenómica. Y la farmacogenómica es aquella disciplina que busca estudiar a través del ADN y del perfil genético de la persona el proceso de farmacocinética y farmacodinámica. Cómo se absorbe un medicamento, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta. Esa es la farmacogenómica. Para que se den una idea, la FDA tiene un área de farmacogenómica y hasta el día de ayer que hice la revisión, son más de 600 medicamentos para los cuales se recomienda una prueba genética antes de su prescripción. Y de esta forma podemos entonces, en lugar de saltar de un medicamento a otro, pues podemos encontrar cuál es el medicamento. Y muchos de ellos ya tienen algoritmos basados en inteligencia artificial y en biología de sistemas que permiten identificar la dosis exacta que necesita la persona. Por ejemplo, su servidor para dipyridamol, que es un antiagregante plaquetario, yo necesito 200 miligramos, que es la dosis normal. Pero si me voy a otros medicamentos, como pueden ser los anticoagulantes, acenocumarina o warfarina, yo soy un metabolizador lento
y entonces lo que requiero es una menor dosis. Por ejemplo, 20 miligramos a la semana. Ya que cubrimos la parte personalizada, nos vamos a ir a lo que está señalado en rojo en la parte inferior izquierda, participativa. Número 1, se requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad. Todos, no solo los médicos, todos los profesionales de la salud, los directivos, los gobernantes, los legisladores, las empresas. Para que esto funcione, se requiere de todos. Si nosotros revisamos los casos exitosos de este modelo que están en los países industrializados y en algunos países del sureste de Asia, vamos a encontrar que la llave está que realmente todos se pusieron las pilas. Ahora bien, esta parte de participación conlleva dos elementos adicionales. El primero es que el paciente es el corresponsable del cuidado de su salud. Antes era el sistema, la aseguradora, la escuela, los papás. No, es, por supuesto, el médico, que es el más importante, pero el paciente es un corresponsable. El médico acompaña, el médico guía, el médico orienta. Entonces, estos mensajes ya tenemos que concientizar a la gente que se debe de mentalizar en que él es el protagonista, en que él es el principal responsable y nosotros lo vamos a ayudar, lo vamos a acompañar. Ahora bien, el otro punto es que los pacientes deben de cooperar y colaborar con sus datos. Por supuesto, dentro de un apego a los principios éticos universales y siguiendo la ley de protección y seguridad de datos personales. La siguiente, por favor. Y la ciberseguridad, como lo puse ahí. Ya con esto voy a terminar la primera sección. Este es un artículo publicado por el doctor Eric Topol, que es un cardiólogo, es un internista cardiólogo que ahora pues ya es millonario, está en un yate en San Diego, vive, ahí lo pueden ir a visitar, pero que todavía pues tiene un grupo de reflexión muy interesante y genera muchas publicaciones. En el año 2014, él estableció estos diferentes, digamos, niveles de organización biológica que tienen que ver con el binomio salud-enfermedad. Vamos a identificar los de la parte izquierda, en la parte superior, que dice genoma. Esto es el genoma que, como ustedes saben, desde el 28 de marzo terminamos la secuenciación completa, la versión 3.0 del ADN humano. Ahora sí, ya conocemos los 3.200 millones de pares de bases que integran esta doble hélice, esta larga cadena. Nos faltaba el 8%, que estaba en los telómeros, al final de los cromosomas, y ya se hizo la publicación el pasado 28 de marzo. Entonces, ustedes ahora, en los próximos meses, va a venir una cascada de una gran cantidad de información que debemos de aprovechar y debemos de aplicar para mejorar a sus pacientes. Ahora bien, siguiente, espera. Transcriptoma. Transcriptoma estudia el RNA de transferencia. ¿De acuerdo? Después tenemos proteoma. Tenemos ya un atlas del proteoma humano descrito por el doctor Chen de la Universidad de California en Los Ángeles y que incluye 110,000 proteínas. Y ustedes ya la pueden consultar, hay bases de datos, se puede revisar y obviamente se puede utilizar toda esta información. Después tenemos el metaboloma. Ya hablamos del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y por supuesto los lípidos. Entonces, la bioquímica a nivel molecular es lo que conocemos como metabolómica, que por cierto tiene una gran interacción, como ustedes ya lo saben, con la dermatología, con la piel. Después tenemos el microbioma, la microbiota, que la vamos a revisar un poco al final, que también tiene mucho que ver con la nutrición, tiene mucho que ver con muchas manifestaciones en la piel de una gran cantidad de enfermedades y tiene que ver con
con la conservación, con el envejecimiento y con muchos otros temas. No los vamos a poder revisar todos, pero créanme que cada vez se genera más evidencia científica y pues están surgiendo en el mercado tanto pruebas como productos que lo que buscan es restaurar la microbiota del organismo humano. Y por último, la sexta disciplina. A estas disciplinas se les llama disciplinas ómicas. Es la epigenómica, que estudia factores que interaccionan con el medio ambiente y que afectan, digamos, las funciones celulares a nivel del núcleo. Y todos estos 6 sistemas interactúan en lo que se conoce como exposoma. Ahora, del lado derecho abajo están otros niveles de información que nada más los menciono rápido, que no los vamos a estudiar porque no es el objeto de esta reunión. Están los estudios de imagen, que ustedes conocen mejor que yo. Están los biosensores, todos tenemos el reloj, el celular, la pulsera, etcétera. Luego están las redes sociales, un arma de 2 filos, si la sabemos usar bien, y si no le queremos entrar, pues puede ser perjudicial. Y después tenemos ahí 2 niveles más de organización biológica que ya responden al orden metafísico, a los que les gusta la filosofía, la meditación, el cosmos. A mí me gusta mucho, pero no es el objeto de esta plática. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, esto quiero reforzarlo, es la interacción entre los factores ambientales y la genética. Y luego están ahí toda una serie de factores ambientales, nuestros hábitos de actividad física, nuestros hábitos de sueño, si hacemos ejercicio o vida sedentaria, el estrés y el mindset, que ya lo hemos comentado. La siguiente. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte. Bases de genética y genómica. Solo son 2 o 3 conceptos y ya vamos con todo con la prueba. Siguiente. Aquí solo, no pretendo que sean genetistas, yo tampoco lo soy. Yo llevo estudiando el ADN 20 años, pero no, yo no soy genetista, aunque me entiendo con ellos, pero no soy genetista. Este concepto es muy importante. Genotipo y fenotipo. Ojo, genotipo se refiere al conjunto de características que están determinadas en nuestro ADN. Es la información con el ADN que nacemos, con ese DNA nos vamos a ir. Fenotipo se refiere a aquellas características observables y que podemos medir. El fenotipo es determinado por la interacción entre nuestros genes y el medio ambiente. Les voy a poner un ejemplo de fenotipo. Yo me asoleo, no uso protección y tengo una quemada. Entonces, esas son unas características observables que están determinadas por la interacción de las células de mis queratinocitos con la radiación solar. Y tengo una quemadura de diferentes grados. Eso es un fenotipo. Y un genotipo es que, por ejemplo, yo tengo ojos cafés, tengo un hijo con una señora de ojos cafés y el hijo nace de ojos azules. Oye, ¿qué pasó ahí? Si los dos tienen ojos cafés, es hijo del lechero. No, no es hijo del lechero. Lo que pasa es que mi abuela tenía ojos cafés. Entonces, yo en mi información genética llevo 2, de cada gen, nosotros tenemos 2 copias, una de papá y una de mamá. Entonces, yo tengo el gen dominante de los ojos cafés, pero el otro gen es el de los ojos azules. Y en ciertas condiciones, entonces yo tengo un hijo con ojos azules. Espero que esto se haya entendido y si no, podemos poner más ejemplos. La siguiente. Muy bien. Entonces, si nosotros sabemos utilizar la información que ofrecen las disciplinas ómicas, pero específicamente hoy, la genómica, si sabemos interpretar estos estudios de los genes, podemos conocer perfectamente el componente genético, que dijimos que es el 30%, pero que hay pacientes que puede ser el 100%. Depende del padecimiento, la historia natural y de qué estemos hablando. La segunda característica importante es que se ha demostrado en muchos países
que el conocer la información genética a una persona es un reforzador positivo para cambio de los hábitos de vida. Les voy a poner un ejemplo. O sea, pongo ejemplos dramáticos. Cáncer, por ejemplo. Yo tengo una cuñada que falleció de cáncer. Mi esposa se hace la prueba y tiene el componente genético de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que mi esposa se va a hacer check-ups muy seguido. Mi esposa se va a hacer mastografías mucho más frecuentemente que cualquier mujer. ¿Por qué? Porque hay que vigilar ese componente genético. Entonces, aquí hay un cambio total en los hábitos. Otro ejemplo, personas que tienen familiares diabéticos, que tienen complicaciones, secuelas, y que, pues, por ejemplo, ahorita en COVID, creo que nos pasó a todos, gente que tenía comorbilidades y que perdimos familiares. A mí me tocó perder un tío, y obviamente, pues, todo el mundo se fue a hacer sus chequeos, ¿no? Fue con el internista y fue aquí y fue allá. Entonces, se está creando una mayor conciencia del autocuidado, de cambiar los hábitos. Si sabemos usar bien estas pruebas, pueden ser de gran utilidad. Y bueno, ya el tener apariencia juvenil, pues dentro de la prueba hay temas ahí de envejecimiento que les voy a mostrar, y hay grandes avances en geriatría. De hecho, estamos trabajando en otros proyectos, pero la verdad es que el utilizar esta información es muy importante, les va a dar un plus para sus pacientes. Ahora, hay gente que me ha preguntado, por ejemplo, en ciertas pruebas que tienen que ver, por ejemplo, con desempeño deportivo. Digo, no es el caso porque esto es salud de la piel, pero para que se den una idea, el desempeño deportivo, conociendo el fondo genético, se puede mejorar hasta un 10%. Digo, yo no soy deportista de alto rendimiento, pero si digo quiero mejorar mi hándicap en el maratón o en el triatlón, me hago una prueba genética y con una asesoría especializada lo puedo lograr. La siguiente. Muy bien. ¿Qué es lo que leen estas pruebas? Lo que leen estas pruebas son genotipos. Y esos genotipos son cambios de un solo nucleótido, de una sola letra, como está ahí en la gráfica, en toda la cadena del ADN. Y estos cambios son mutaciones, pero son mutaciones altamente frecuentes. Altamente frecuentes es que ocurren en más del 5% de la población mundial. Es decir, más del 5% tienen cambios en una zona del ADN, otros tienen en otra. Es decir, todos los seres humanos tenemos aproximadamente 6 millones de cambios de una sola letra que se conocen como SNPs, que son polimorfismos de un solo nucleótido. O sea, son faltas de ortografía del ADN, cambios en una letra. SNPs, mutaciones. Ahora, aquí es muy importante saber en qué parte del gen ocurre este cambio. Si ocurre en la parte del gen que son los exones, que son los que codifican, por ejemplo, para que la célula produzca una proteína, pues entonces esa proteína puede estar mal ensamblada, mal producida, y por lo tanto puede funcionar al 75%, al 50% o al 0%. ¿Sí? Acuérdense que todos tenemos dos copias. Entonces, las lecturas y los análisis de estos cambios se dan por duplicado, porque yo tengo que ver cuál es el cambio en esa parte del gen de mi papá y cuál es el cambio de mi mamá. Lo que sí no se puede hacer es saber que mi papá me pasó este cambio o que vino de mi mamá. Eso todavía no se puede saber, pero sí se puede identificar el lugar exacto del cambio. Y acuérdense que estamos en la versión 3.0 del ADN, que es una versión muy avanzada, muy bien curada y muy sofisticada. La siguiente. Muy bien. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos. Hay ya muchos estudios que buscan asociar estos cambios en el ADN, estas mutaciones, estos cambios de una letra, con ciertas características observables.
Por ejemplo, que una persona con ese cambio tenga una acné más intenso, una persona que con ese cambio tenga una dermatitis atópica más frecuente, una persona que con ese cambio desarrolle un melanoma, una persona que con ese cambio tenga mayor actividad de las glándulas sebáceas, por ejemplo, como yo, que me brilla toda la pelona, una persona que por ese cambio tenga alopecia. Entonces, cada vez son más los estudios y las evidencias. Ya tenemos más de 10 años con este tipo de estudios. Son estudios de casos y controles en donde se comparan las personas que tienen el cambio y las que no lo tienen, o también hay análisis retrospectivos de personas que tuvieron una alteración en la dermis y entonces todavía tienen muestras de sangre, las tienen congeladas, de ahí sacan el ADN, lo reconstituyen y lo leen. Antes esto era sumamente costoso, sumamente costoso. O sea, para que se den una idea, el proyecto del genoma humano que culminó con el primer borrador en el 2003, que fue anunciado por el presidente Clinton y el primer ministro Blair, costó $3,000 millones. ¿De acuerdo? Se dividieron 5 superpotencias, los diferentes cromosomas, y luego lo juntaron como un rompecabezas. Actualmente, leer el ADN completo le sale alrededor de $500. ADN completo. Ahora, aquí el problema ya no es leer el ADN. El problema es leerlo con buena calidad y la interpretación de los resultados. Ahí es donde entran ustedes. Ahí es donde el médico le da el valor agregado. Oye, pero es que yo ya no quiero estudiar. No. Te vamos a dar información muy básica. No nos compliquemos. Estas son las pruebas más sencillas. Si a ustedes les gustan, nos podemos ir introduciendo y podemos luego enseñarles pruebas ya más sofisticadas. Pero no se requiere de un genetista, salvo casos extraordinarios, excepcionales, que no tienen que ver con la prueba. ¿De acuerdo? Ahora, algo que platicó Emanuel, me tocó a mí la suerte de participar en el proyecto del Mapa del Genoma de los Mexicanos. A lo mejor ustedes se recuerdan con el presidente Calderón, el 11 de mayo de 2009. De hecho, aquí en mi oficina tengo la portada del periódico porque es el día más feliz de mi vida, además del de hoy. Y espero que ustedes utilicen estas pruebas realmente porque su participación es muy importante. En ese momento se identifican en México 5 perfiles genéticos de los mestizos mexicanos, que como ustedes saben, son el 80% de la población de este país. Entonces hay 5 patrones del ADN, los del norte, los del Golfo de México, los del Pacífico, los del centro y los del sureste. Y después, obviamente, pues tenemos 82 grupos originarios que reconoce el INEGI y el Instituto Nacional de Antropología, de los cuales ya tenemos también la secuencia completa y el fondo genético aproximadamente de 45 grupos, que la verdad es que eso ha sido un avance muy grande. La siguiente, por favor. Otro tema que aquí quiero destacar y que ustedes estoy seguro que lo practican cotidianamente es un tema que se llama convergencia tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que yo en un momento dado utilizo, por ejemplo, la dermatoscopía, pero utilizo una prueba genética, luego hago una biopsia, luego hago, digamos, utilizo una cámara para ver cómo está la temperatura, cómo está la perfusión, etcétera. Entonces, lo que está detonando la medicina de precisión es esto, la convergencia de tecnologías y que se forman grupos multidisciplinarios. Entonces, de repente, por ejemplo, ahorita hay una nueva disciplina que se llama radiómica. ¿Y qué es eso? Pues es combinar todos los estudios de imagen con la genética. Entonces, imagínense en el cáncer las correlaciones que se pueden hacer. Y aquí, por ejemplo, en esta lámina, en donde se lleva a cabo un mapeo facial de la pérdida de agua, bueno, pues se logró identificar que de acuerdo a los grupos poblacionales,
porque ya no somos raza. Bueno, raza en Monterrey, pero ya en medicina ya no hay que decir raza, hay que decir grupos poblacionales. Yo soy del grupo europeo, yo soy del grupo caucásico, yo soy del grupo amerindio, yo soy del grupo asiático, afroamericano, africano, aborigen, etc. Entonces, en este demostraron que de acuerdo al fondo genético, la pérdida de agua transepidérmica difiere en los diversos grupos poblacionales. Y luego hicieron un análisis genético e identificaron estos marcadores que vamos a revisar en la prueba. Entonces, la convergencia de tecnologías es fundamental. Nunca la olviden. No se casen con una tecnología, sino que tomen lo mejor de cada una. Y esto pues les va a enriquecer y les va a permitir darle una mejor atención y mantenimiento a sus pacientes. La siguiente, por favor. Ok. Estos son tres, y un clic más, tres posibles escenarios. Dijimos que todos tenemos una letra de papá y una letra de mamá. Entonces, en este caso, yo estoy analizando un gen que tiene que ver con los ácidos grasos de cadena larga, omega 3. Y este gen se llama FADC1, ¿de acuerdo? Si yo tengo, fíjense aquí, esto es muy importante, ya de esto ya nos pasamos a la prueba. Si yo tengo, por ejemplo, lo que se ve en verde, doble C, esa es que no tuve ningún cambio. Es decir, que salí, ahora sí, como de fábrica, sin ningún cambio. Ya eso se le llama homocigoto al ancestro. Yo ahí soy neutral. No tengo ni que me funcione de más, ni que me funcione de menos, sino el promedio. ¿De acuerdo? Ahora bien, si en lugar de una C y una C, yo tengo una C y una T, entonces tengo el cambio de una letra que está con la X y que ese está asociado pues a una disminución de actividad de la enzima. Vamos, digo, no es exacto, pero funciona al 50%. ¿De acuerdo? A esto se le llama heterocigoto a la variante. Heterocigoto, ¿por qué? Porque tengo una letra bien y la otra con el cambio. Y el peor escenario que está en rojo es que yo tenga las dos letras con el cambio. Y a esto se le llama homocigoto a la variante. ¿Qué le va a pasar a la persona que tiene esto? Que no está produciendo esta enzima, que es la enzima que les da la doble ligadura a los ácidos omega. ¿De acuerdo? Se llama acetil dismutasa FADS1. ¿Qué va a necesitar la persona que tiene el escenario de las dos T's, las dos X? Pues va a necesitar un suplemento. No tengo la menor duda. ¿Qué problemas puede tener relacionados una persona con esto? Pues puede tener problemas de hipercolesterolemia, puede tener problemas de exceso de funcionamiento de las glándulas sebáceas, o sea, puede tener hígado graso, puede tener muchas patologías asociadas. Pero bueno, esta es una forma muy abstracta de verlo. Muy bien. Ahora sí, la siguiente. Aquí les voy a poner otro ejemplo, degradación de colágeno. Entonces, este gen que aquí está dibujado está en el cromosoma 11. Está su brazo corto del lado izquierdo y su brazo largo, P y Q. Y donde está esta rayita a la mitad, esta rayita como blanquita, está en la cajita negra, ahí es donde está el cambio. Entonces, si la persona no tiene el cambio, dos palomitas. Si aquí la letra que nos hace daño es la G, ¿no? Aquí tiene un cambio y el rojo tiene los dos. ¿Qué le va a pasar a la persona que tenga las dos letras cambiadas en esta parte del gen? Pues que va a tener una mayor tasa de degradación de colágeno. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no solamente es que le falte la enzima, sino que en algunos casos, como en este,
lo que sucede es que no hay un control de la regulación de la degradación de colágena. Y entonces la colágena se degrada a un mayor ritmo y este gen lo que hace es frenar. Y si yo no tengo el gen que funciona y por lo tanto la enzima, entonces, ¿qué va a pasar? Que la colágena se degrada rápidamente. Y obviamente, pues a esta persona se le pueden dar ciertos cofactores, ciertos tratamientos que ustedes los conocen mejor. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente. Ahora sí ya nos vamos a la prueba. OBGEN. La prueba se agrupa en 3 capítulos. Número 1, identifica 30 cambios, 30 SNPs. Les puedo decir con toda tranquilidad que es la prueba para dermatología que mide más genes en el mundo. No hay una en Australia, hay otra en Estados Unidos. Yo las estoy revisando continuamente y hay unas que tienen 15, 18, 14, 30. Es decir, es un espectro bastante bueno. Se dividen en 3 grupos. Número 1, apariencia de la piel. Aquí se trata de utilizar términos que sean amigables, que sean de wellness, de medicina funcional, que el paciente los entienda. Porque si le digo su degradación de colágeno está estimulado, van a decir, ¿y eso qué, doctor? No lo entiendo. Entonces yo tengo que utilizar algo más sencillo para transmitir muy bien los mensajes y no crear falsas expectativas. Fíjense, apariencia de la piel, elasticidad y firmeza de la piel, hidratación de la piel, predisposición a celulitis, estrías y varices en las extremidades inferiores. Volvemos a lo mismo. No quiere decir que le vayan a salir varices, pero quiere decir que si no se cuida, tiene el componente genético. Entonces, si tú te vas a embarazar, mijita, pues tienes la predisposición a las estrías. O si vas a subir mucho de peso y luego a bajar mucho de peso, vas a tener que vigilarte mucho. ¿Por qué? Porque vas a hacer más estrías, más profundas, en más áreas de la piel. Las varices, yo veo a las modelos que están todo el día de pie con unos tacones, digo, qué barbaridad, hay que hacerles la prueba genética porque estas pobres en 10 años, si tienen el gen, pues ya no van a poder trabajar, simplemente. Bueno, segundo capítulo, envejecimiento de la piel. Entonces tiene varias secciones, protección contra la glicación, sensibilidad e inflamación, esto es muy interesante, capacidad antioxidante de la piel. Si yo tengo baja capacidad, pues van a tener que ayudarme con algo, pero yo aquí ya lo puedo cuantificar, es algo que es más medible, que yo ya lo puedo determinar con mayor precisión. Y envejecimiento biológico. Hay un gen, que se los voy a enseñar un poco más adelante, que es el primero relacionado con las personas longevas, que se ha encontrado sobre todo en los países de Asia, en China, en Japón y en algunos otros países del sureste asiático, y por eso es que se incluye en esta prueba. Ahora, si yo tengo ese gen, digamos, sin el cambio o con el cambio favorable, como ya vimos los 2 escenarios, entonces no quiere decir que vaya a vivir 100 años, porque si yo estoy en un medio ambiente de estrés, pues aunque tenga un fondo genético de la eterna juventud, si no me cuido, no me cuido la piel, pues no me sirve de nada, ¿de acuerdo? Entonces es una conjunción entre el medio ambiente y el resultado de la prueba. Y después fíjense todas las vitaminas, la B2, la B6, B9, B12, C, D y E. En esto de las vitaminas, sobre todo en C, D y E, el gen que se estudia es el gen que tiene que ver con una proteína que transporta la vitamina. Las vitaminas se transportan de forma libre o aunadas a las proteínas en el plasma. Y entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que tengo un cambio o 2 cambios en la vitamina D, entonces ahí es muy importante que yo sepa cómo voy a administrar la vitamina D y qué es lo que quiero hacer para que la vitamina D, por ejemplo, bueno, en el caso de ustedes llegue a la piel, pero en el caso, por ejemplo, de osteoporosis, se fije en el hueso, que es donde también me interesa que llegue, ¿de acuerdo? Después está el metabolismo de omega 3, que ya lo enseñamos al principio, y el selenio. Muy pocas pruebas incluyen el selenio. Y lo mismo, ¿qué es lo que mide? No mide el selenio, porque pues, el selenio lo obtengo de la dieta, etc.
sino que mide qué tan eficiente es una proteína que transporta el selenio en el plasma. Si esa proteína no está bien ensamblada porque tiene el daño, entonces yo voy a tener que buscar enriquecer la nutrición en selenio o suplementar con selenio con mucho cuidado, pero lo tengo que hacer. La siguiente. Entonces, el reporte, el análisis de resultados me da un semáforo que va desde el, digamos, desde el gris, que quiere decir que no tengo cambios en ese gen que se está revisando en la prueba, el rojo, que tengo las dos faltas de ortografía, ¿sí? Después el amarillo, que tengo una falta de ortografía, y ya después estamos entre el verde y digamos, y el naranjita, ¿de acuerdo? Ahora, las recomendaciones van en base al resultado. Usted necesita este suplemento, usted tiene poca hidratación, y está basado en la información genética, ¿de acuerdo? La siguiente. Estos son los genes, los 30 genes que les comenté. Digo, ahorita no les voy a explicar el nombre de cada uno, qué función tienen, porque no vamos a terminar, pero aquí están los genes y está también la información con todas las referencias bibliográficas que ustedes manden y gusten. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en elasticidad y firmeza de la piel está la interleucina 6, está el gen que codifica para la elastina, en hidratación de la piel, el gen acuaforina P3, que es uno de los mejor demostrados en los últimos 10 años, y bueno, tenemos la metilente trahidrofolato reductasa, que ustedes la conocen muy bien, y tenemos también la hemicentina en las estrías y la elastina también, que juega un papel muy importante. La siguiente. Aquí igual, protección contra glicación. Tenemos estas que tienen que ver con el metabolismo del glutatión. También tenemos sensibilidad a la inflamación, factor de necrosis tumoral, proteína C reactiva, interleucina 6. Son dos SNPs de la interleucina 6. Capacidad antioxidante, ustedes que usan mucho este tema de óxido reducción y de no caer en un desequilibrio, pues aquí está la catalasa, la glutatión peróxido dismutasa, la superóxido dismutasa y el ubiquitin dependiente de NADPH. Y luego ya llegamos a la buena, la que les quería yo contar, el TERC, que es el RNA asociado a la telomerasa. Y este es el que se ha visto que en las personas que viven más de 100 años, pues tienen una configuración muy especial de este gen. Así que, pues esta es información interesante, ¿no? No quiere decir que todos los que lo tengan, ya dijimos, vayan a ser jóvenes eternamente, pero pues sí ayuda el tener bien este gen y no tenerlo con alteraciones. La siguiente. Y aquí están lo de las vitaminas con los transportadores que ya les comenté. Entonces está la proteína que transporta selenio, 1 y 2, y bueno, todas las que les comenté, que ahorita por obviedad de tiempo no explicamos todos y cada uno, pero lo podemos hacer si les interesó mucho la información. Lo importante, como dijo Manuel, es utilizar la información para tener un mejor desempeño con el paciente utilizando la información del ADN. La siguiente. Bueno, entonces ahí están todos los capítulos. Se dice usted tiene predisposición a estrías, usted tiene los dos cambios en las estrías y las indicaciones o el call to action. La siguiente. Aquí están otros. La siguiente. Todas las vitaminas. La siguiente. Muy fácil el proceso. Se toma la muestra a través de un recolector de saliva, como aparece en la imagen. Es un poquito de saliva, 1 mililitro. Se cierra y se libera un liquidito que mantiene estable el ADN. Antes de depositar la saliva, se recomienda frotar un poquito aquí los carrillos para que las células del epitelio de la mucosa de la boca se desprendan y entonces yo las pueda
recolectar en esa muestra de saliva. Obviamente se solicita el gen, la cajita, el kit, que ya se los explicarán en Auvernia. Después se lleva a un laboratorio certificado. Esto es muy importante porque hay en México, les voy a enseñar más adelante, más de 90 empresas que ofrecen diferentes pruebas de lectura de ADN que no están certificadas, que han estado involucradas en fraudes, que no están registradas, en fin. Se los digo porque llevo 20 años en esto, no por otra cosa. No voy a decir nombres porque no se trata de fastidiar a nadie, pero sí mi consejo es, si ustedes van a hacer pruebas de ADN, tienen que asegurarse que es un laboratorio certificado con ISO, con EMA, con CLIA, con CAP, y que cumple con todos los requisitos y las buenas prácticas internacionales. El informe se envía y entonces ustedes entregan el informe y le dan ese plus a los pacientes. La interpretación y cómo lo vamos a solucionar. La siguiente. Entonces, fíjense, este es un estudio que yo hice en 2020 en otra vida. 98 empresas ofrecen pruebas. Solo hay 5 laboratorios locales digamos, que procesan pruebas genéticas y solo hay 3 laboratorios, ¿sí? Y aquí estamos con uno, ¿de acuerdo? Tienen esas certificaciones ISO, CLIA, CAP y EMA. Con eso ya uno tiene la tranquilidad. La mayoría de los informes de resultados carecen de información clínica relevante. Eso es de lo que pasa en México. Por eso es que yo llevo 8 años luchando, capacitando gente, exhortando a los médicos. ¿Para qué? Para que los informes, que es el diferenciador con las demás pruebas, sean informes que aporten información en beneficio de los pacientes y que lleven al call to action y que esté muy claro. Y el último punto, falta capacitación del profesional de la salud. Y por eso hacemos estos webinars y podemos hacer todos los que se requieran. La siguiente. Muy bien, ya con esto termino y por supuesto que me encantará escuchar sus preguntas. La siguiente. Aquí les quiero comentar primero un tema. El primero es el 30%, fíjense lo que les voy a decir, el 30% de los cambios del ADN son locales. ¿De acuerdo? Entonces, si yo traigo una prueba, por ejemplo, de cáncer de mama y ese laboratorio en sus bases de datos no tiene los cambios que se han reportado en las pacientes mexicanas, la prueba no va a servir. Esta prueba sí incorpora las frecuencias alélicas y los cambios de mexicanos, ¿de acuerdo? Para su tranquilidad. Y de hecho tenemos un plan muy ambicioso de poder incorporar, conforme la investigación científica nos lo señale, poder incorporar nuevas variantes específicas para los mexicanos. Me estoy refiriendo a los mestizos mexicanos, que son el 80% del país. Obviamente hay algunas que se han encontrado en grupos indígenas, pero estos temas a veces son difíciles de trabajar con ellos y cuesta un poco de trabajo. ¿Qué viene? ¿Qué se viene? El microbioma. Ojo, a partir de hoy, ustedes pesan su peso real, réstenle 7 kilos a lo que pesan. ¿Y por qué, doctor? Porque todo lo demás son, ahora sí que la flora que está en todas las cavidades, superficies corporales, conductos. 7 kilos. De hecho, tenemos más células de microorganismos que células humanas, ¿no? Y hay por ahí algunos investigadores muy simpáticos que dicen que somos 99% SHIT, shit, 1% células humanas. Que bueno, se me hace medio cruel, pero es cierto. De cada 100 células, 99 provienen del microbioma. Las funciones del microbioma son tremendas. Metabolismo, detoxificación, inmunidad, homeostasis, desarrollo de epitelios. Tenemos 7 patrones de microbioma, apenas se están caracterizando, pero ya hay algunas pruebas que pueden ayudar en ciertos padecimientos de la piel. ¿Como cuál? Pues como el acné. Estudios de microbioma junto con una prueba genética y ustedes van a poder caracterizar, clasificar mejor a su paciente con acné y le van a poder dar un mejor manejo. Cuando hay un cambio en el microbioma, se conoce como disbiosis y bueno, es toda una gama de oportunidades. Todavía hay algunas
pruebas de microbioma que están verdes en el mercado, pero también ya otras que están suficientemente maduras. Todo depende con qué laboratorio lo haga, con qué controles de calidad lo haga y que haga la interpretación adecuada. Y como ustedes ya saben, en la piel tenemos 3 tipos de patrones de microbioma, si me pasas la siguiente, que es la piel húmeda, la piel seca y la piel sebácea. Si ustedes piden un estudio de microbioma de la piel, que todavía no está disponible en México, les van a enseñar un mapa como este, en donde si ustedes lo ven a mayor resolución, todas esas rebanadas del pie chart corresponden a las diferentes especies y cepas de los microorganismos, levaduras, hongos, bacterias y toda una serie de organismos unicelulares que coexisten en simbiosis con el ser humano. La siguiente. Estos son nuevos estudios también. En estos estudios que se llaman perfiles de expresión génica, ¿qué es lo que se está haciendo? Se leen una gran cantidad de genes y lo que se busca es saber si el gen está activado, está neutral o está desactivado. Ustedes pueden ver ahí manchitas rojas, quiere decir que está desactivado, que se llama subexpresado. Si ustedes ven manchitas verdes, quiere decir que está sobreexpresado, que está funcionando de más y por lo tanto hay más proteínas para las que codifican estos genes. Y si ven por ahí algunos amarillos, es que está neutral. ¿De acuerdo? Esto ya se empezó en cáncer, pero se está haciendo, por ejemplo, en psoriasis, con resultados todavía experimentales, pero muy prometedores. Con esto ya termino y me gustará mucho escuchar sus preguntas. Si me pasan la última, ahí están mis datos de redes sociales y correo y soy todo oídos. Muchísimas gracias, doctor March. La verdad, lo apreciamos grandemente en OVE y esta plática no es por nada porque mostraremos al final un par de pruebas que estamos elaborando juntos y que ya están disponibles para los médicos mexicanos de la especialidad antiedad, cirugía plástica o dermatología. Santiago, hay varias preguntas que me han llegado por varios canales. La primera dice, la famosa prueba genética que decimos que una prueba basta, ¿es realidad o puede haber una evolución de la expresión de los genes según algunos cambios? Mira, sí, muy buena pregunta. Entonces, estas pruebas que les hablé hoy, las pruebas de genotipificación, es one stop, es solo una vez en la vida, porque lo que revisan es la estructura del ADN, digamos, la anatomía del ADN. Esas sí son una vez, pero ya cuando nos vamos, por ejemplo, a las pruebas de perfiles de expresión, esas sí se pueden hacer, digamos, de manera seriada y se pueden vigilar a lo largo del tiempo, se pueden monitorear. Y luego también lo de microbioma, también. Microbioma tú haces en un tiempo cero, perdón, ves cómo se encuentra, después tienes una intervención, das suplementos y después o das ejercicio, ¿sí? Ciertas actividades, intervenciones, y luego vuelves a hacer otra del microbioma para ver si ya llegó al, digamos, el estado de homeostasis, si ya llegó al estado de salud, de bienestar. Y también la de metabolómica, esa a mí, yo ahorita estoy, digamos, soy su fan de la prueba de metabolómica y esa está increíble porque digamos, es una fotografía molecular de la bioquímica que todos conocemos, que vemos en la quinto de primaria, cuarto de primaria, pero con un detalle, con unas moléculas de 1 por 10 a la menos 12 de gramos, o sea, imagínense, o sea, un detalle de marcadores impresionante que permite saber si tu cuerpo ajusta o no ajusta. Una persona que tiene sobrepeso, que tiene flacidez, que además de darle el tratamiento, le hiciste alguna cirugía o le quitaste grasa y que quieres ver cómo está metabólicamente, bueno, puede ser de gran utilidad. Puedes evitar rebotes, puedes dar un mejor seguimiento a los pacientes. Espero haber respondido. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, aplicado a tus colegas, siendo colega y amigo de generación de varios dermatólogos y médicos especialistas,
Sí. ¿Dónde dirías que está hoy el nivel de pruebas que a través de Auvernia y nuestros socios desde Monterrey podemos ofrecer? ¿Estamos y dónde podemos llegar con la investigación y el avance de la ciencia a futuro? Ahorita, o sea, yo me dedico a revisar estas pruebas, les puedo enseñar todo, o sea, me dedico a revisarlas desde hace 8 años, tanto las de la piel como las de nutrición, como las de cardio, las de todas. Y sí les puedo decir que esta es la prueba más robusta, no porque sea no porque sea de Auvernia o no lo sea, de quien fuera. Esta es la prueba más robusta de la piel que contamos hasta este momento. Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar? Aquí por eso enfaticé, es muy importante entrar desde estos primeros pasos, porque si luego nos queremos subir dentro de 2 años con pruebas de expresión génica, de metabolómica, de microbiómica, ya nos va a costar mucho más trabajo entenderlo. Entonces, estas son las pruebas básicas, pero que están en un nivel ya muy alto, en donde lo que estudiamos es la estructura del ADN en un grupo de genes. El siguiente paso es ir incrementando el número de genes y no nada más revisar la estructura, sino revisar la función de los genes. Y de ahí nos podemos ir también a la determinación de proteínas, que lo podemos hacer con pruebas metabolómicas. Entonces, este es el inicio de una gran aventura y que está funcionando en varios países, lo están usando mucho en Europa. Si quieren que yo igual les comparta más artículos, más experiencia, para demostrarles que esto se ha ido creciendo en base a la investigación científica y no a otras estrategias, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Nos están felicitando, gracias doctor, excelente ponencia. Recibí por WhatsApp otras preguntas, Santiago. Claro. El tiempo que se toma entre la toma de la muestra del paciente y su recepción del análisis por el doctor y su lectura y interpretación, ¿cuánto tiempo transcurre en esas Mira, dos pruebas que vamos a ofrecer? sí, bueno, es aproximadamente 3 semanas, pero yo creo que podemos irlo mejorando, pero actualmente en ningún país del mundo te lo hacen antes de 10 días hábiles, o sea, de 2 semanas. Y nosotros estamos en el rango de 3 semanas, pero digamos, los laboratorios que procesan decenas o miles de muestras diario, su meta es en 1 semana, porque ellos piensan que, digo, yo no sé la dinámica en dermatología, pero en otras especialidades, ellos han puesto esta meta de 1 semana. Sin embargo, a mí me parece que 2 semanas o 3, y sobre todo para derma, me parece que puede ser, es decir, que no mete ruido en la dinámica que ustedes ya traen. Lo que pasa es que todos traemos el cassette de que me hago una radiografía y me dan el resultado a los 2 o 3 días. Me hago alguna prueba de medicina nuclear y me lo dan máximo 1 semana. Entonces, por eso es un poco que hay que cambiar la cultura. Esta es una prueba de ADN, requiere un manejo muy especializado, el procesamiento de las muestras, y bueno, ese es el tiempo que se considera óptimo. Muy bien, muchísimas gracias. De las últimas preguntas que tenemos, porque es un tema muy largo, la interpretación que das de esa prueba está acompañada de algunas acciones concretas que puede tomar el médico hacia el cambio de hábito o de tratamiento Seguro, que seguro. deba de Mira, tomar su paciente. el informe trae ya, digamos, el call to action, o sea, trae las 3 columnas como ya lo vimos, trae cuál es el cambio que tienes, cuál es el semáforo, cuál es la característica que evalúa y cuál es la sugerencia, el call to action, qué suplementos debes usar o qué hay que revisar. Eso ya lo trae el informe, pero yo aquí quiero, o sea, por eso digo que hay un valor agregado, que es la experiencia de que tú conoces a tu paciente, de que a lo mejor tú tienes otros estudios del paciente, tienes otras pruebas que has hecho, y entonces puedes cruzar la información del informe
con las otras pruebas que tú tienes, ¿no? Yo puedo tener dermatoscopía, puedo haberle medido algunos temas de metabolismo, puedo tener alguna química sanguínea, algunos otros elementos, ya sé qué alimentación tiene, las características clínicas, etcétera, y entonces yo puedo cruzar la información, y eso es lo que verdaderamente enriquece el análisis. Entonces, mi recomendación es, primero, está bien el informe, pero tenemos que avanzar, tenemos que crecer ese informe. ¿Para qué? Para que seamos el diferenciador y digan, yo me hago esta prueba con este doctor porque me lo explica muy bien, porque lo correlaciona muy bien, y eso no está si yo me la mando a hacer por mi lado o si voy a Estados Unidos y me la hago, sino porque el doctor es el que me conoce, es con el que llevo mucho tiempo de la mano. Entonces, ahí es donde los dermatólogos y cualquier médico hace la diferencia. No le tengan miedo, oye, es que no soy genetista, oye, es que yo no me siento cómodo. Aquí los vamos a capacitar las veces que sea necesario. Podemos hacer casos clínicos en donde yo les ponga, miren, estos son los resultados, ¿qué le decimos al paciente sin ver el informe? Para que entonces, pues toda su agudeza clínica y su experiencia, que es buenísima, ustedes la apliquen en casos específicos. Ahora, hay algo que también es importante que lo sepan. Oye, ¿cuál puede ser la variedad de pacientes que tengan cambios en el ADN? Pues yo les puedo decir que puede haber cuatro perfiles. O sea, no son cambios así matemáticos infinitos, no. Son 3 o 4 perfiles. O sea, no hay de que me digas, oye, es que tiene menos hidratación, pero tiene más aquí y no le funciona esta. No, porque hay muchos de estos genes se heredan en bloque. Entonces yo puedo tener la superóxido dismutasa junto a la coaforina, junto a otra enzima, en una misma parte del ADN, y los cambios en el ADN van juntos. Entonces no es de que, oye, y si tiene la coaforina, pero esta la tiene normal. Entonces hay 3 o 4 patrones, y con la capacitación y con los casos clínicos los podemos revisar con más calma. Muy bien, justamente con la ayuda del doctor Santiago March, con NutriADN, quienes son nuestros socios estratégicos y los que hacen y viven de las pruebas genómicas. Grupo Vernia y sus redes distribuidores autorizados les van a ofrecer 2 pruebas que ahorita en un momento más les mostramos y el doctor March podrá detallar poquitito para terminar. Última pregunta, cerrando esa ronda de preguntas. Como siempre se dice que la ciencia no tiene límites. ¿Hacia dónde ves que residen los límites de esa ciencia en cuanto es una cuestión de tiempo, es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de ética y bioética, abriendo el debate hacia futuro? ¿Cómo ves las Claro. limitantes Bueno, de este esto es mercado y de... multifactorial. Esto es multifactorial. Aquí me parece que lo importante es que para que México se incorpore esta nueva disciplina, sí debemos de tener un esfuerzo organizado, no cada quien por su lado. Entonces, y es importante jerarquizar las acciones, cuáles son las prioritarias, cuáles vienen después, ordenarlas muy bien, porque todo mundo quiere hacer de todo en diferentes momentos y entonces así no funciona. Entonces, una parte muy importante es concientizar al personal de salud, o sea, que conozca esta información, que conozca lo importante que es saber cómo estamos hechos, cómo está nuestro ADN, y que también lo conozcan los pacientes, que lo valoren, que lo ponderen. Entonces, algo que funcionó mucho en Japón, en China y en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, es que hicieron cualquier cantidad de campañas en medios de comunicación, cualquier cantidad de cursos, cualquier cantidad de cursos de verano. O sea, estimularon mucho. ¿Para qué? Para que las personas se les quitara el miedo de que, chin, me voy a morir, yo mejor no me la quiero hacer, ¿no? Que también hay gente que dice, yo no quiero saber, pero yo sí quiero saber. O sea, si mi mamá murió de Alzheimer, pues a mí sí me gustaría saber el componente genético de Alzheimer que yo tengo. Si mi papá murió de un infarto, pues a mí sí me gustaría saber
Cuando este componente genético esté bien caracterizado, bien preciso, bien identificado, ¿para qué? Pues para que yo me voy a tener que cuidar más que cualquiera de mis hermanos que no tengan el componente genético. Así que esta es una parte cultural, pero también hay una parte política, como ya lo comentaste, Manuel. Se necesita voluntad política. Ahora, en México tenemos el Instituto de Medicina Genómica. Muchos países no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que este instituto cada vez se involucre más con los otros institutos que ofrecen asistencia, que ofrecen atención médica, ¿no? Y eso es algo, otras actividades que hay que hacer. También en las escuelas de medicina, también en los programas de especialidad. Si ustedes revisan en los programas de genética, nada más hay 2 modulitos y esto pues está cambiando día con día. O sea, no hay un programa que lo tenga. En las escuelas de medicina igual. Entonces, hay que socializar el tema, hay que democratizar, aunque suene político, democratizar el acceso a las pruebas genéticas. Antes el problema era económico, ya lo dije. Ese problema ya no existe. O sea, el leer el ADN ya no tiene ningún chiste. En México hay 3 y con precios bastante buenos y, por ejemplo, NutriADN, que lo manda fuera de México, también ya el costo ya no es un impedimento, sino el impedimento es que lo entiendan los médicos, que lo entiendan los pacientes y que el sistema permita llevarlo a cabo. Agradecemos la doctora Holguín que pregunta dónde capacitarse. Le vamos a explicar. La doctora María Esther, como siempre, fiel. Saludos, ¿cómo estás? Doctora Ayuso, qué gusto verte. Y a varios otros conectados que siguen conectados y les agradecemos mucho. Las 2 pruebas son Ovigen, BioVernia y un NutriADN, como lo acabas de mencionar desde Monterrey. Y la siguiente, Carlos, por favor, que es Ovigen en dermatología, la dermatológica. ¿Nos puedes detallar un poquito qué tipo de call to action pueden llegar a hacer y La qué tipo de... dermatológica es la que les acabo de presentar. O sea, es dermatológica. Ahí no le puse yo dermatológica, pero es esta, la que se analizan 30 variantes en 27 genes que ya se las enseñé. Entonces, si quieres pasar a la de atrás, Obgen Nutrición. En esa de Obgen Nutrición, esta es una de las pruebas más poderosas de nutrición. Realmente revisa una gran cantidad de temas, desde la regulación de la alimentación, los neurotransmisores que tienen que ver con los centros de la saciedad, también el metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo de vitaminas, mucho más detallado porque incluye también a la vitamina E, a la vitamina A. Entonces incluye prácticamente todas las vitaminas, también incluye otros minerales. Aquí nada más en la de piel está el selenio, pero la prueba incluye otros minerales. También incluye un componente de ejercicio muy interesante que me parece un componente de recuperación que tiene que ver con el estrés. Digamos que es un análisis de lo que ahora se llama nutrición funcional, pero digamos que hay 2 tipos de nutrición funcional, la que se aleja de la ciencia y la que se está cerca de la ciencia. Esta está cerca de la ciencia. Entonces, la prueba de nutrición es la más completa. Necesitamos, yo creo que 1 o 2 sesiones, porque son más genes, son muchísimos, para explicarles cada una de las secciones y cómo pueden hacer el call to action. Ahora bien, lo que podríamos hacer es que presentemos la de nutrición en otra sesión, si te parece bien, Emanuel, y ahí ya podemos hacer la correlación. Es decir, para mis pacientes dermatológicos seguramente van a surgir preguntas. Oye, si él tiene temas de metabolismos de hidratos de carbono, tiene este gen, este y este, ¿esto cómo se relaciona con X trastorno dermatológico? Y podemos entenderlo mejor. Pero básicamente es variantes que se leen, se clasifican en capítulos y el semáforo es similar al que enseñamos, nada más que las características que estudia pues tienen que ver con metabolismo, vitaminas, minerales, ejercicio, metabolismo de las grasas. También hay algunos que se asocian a temas de resistencia a insulina, a temas metabólicos ya, digamos, más profundos o trastornos de la conducta alimentaria. Hay personas, por ejemplo, que tienen
este gen de la saciedad, MC4R, que es receptor de melanocortina 4, tienen mutado. Entonces son personas que comen y siguen comiendo. Entonces, por ejemplo, les gusta mucho ir a los buffets, en donde te dicen el primer tiempo es este, hacen una pausa y vuelven a comer, y vuelven a comer, y vuelven a comer. Y eso es porque no se manda la señal del cerebro al estómago y no se da el eje de la G-relina, que es la que bloquea y dice, ya se llenó el estómago, se acabó, saciedad, se acabó. Entonces, bueno, es muy amplia y la podemos ver con mucho gusto en otra sesión. Para terminar, la doctora, abusando de tu tiempo, la doctora Zaira nos dice, ¿a partir de qué edad puedes hacer ambas pruebas? ¿Hay una limitante de edad en este caso? De cualquier edad, porque acuérdense que con los genes que nacemos, con esos nos vamos, esto no cambia. Entonces, alguien me puede decir, por ejemplo, en el Reino Unido, UK, les están haciendo estas pruebas de recién nacidos, pero les están secuenciando el ADN completo, que obviamente pues, es mucho más caro, pero a todos los recién nacidos desde el 2019 les están, en un proyecto de Biobanks, les están leyendo el ADN y les hacen recomendaciones a los papás, recomendaciones de hábitos, de nutrición, de ejercicio, y entonces, pues ya veremos en algunos años cuáles son los resultados, pero a mí me parece que son muy positivos. A mí me hubiera gustado, bueno, yo a mi hijo le hice algunas pruebas de estas, pero ya como de 8 años, ¿no? Pero me hubiera gustado de recién nacido, además del tamizaje neonatal, ¿verdad? Hacerle esta prueba y que haya un especialista que me lo interprete y me diga, lo que debe de comer su hijo es esto. El ejercicio que se le recomienda por su fondo genético es este. El tipo de actividades físicas que puede hacer. Inclusive hay genes asociados al talento. Hay genes asociados al talento musical. Hay genes asociados a capacidades deportivas. Y ahorita ya, por ejemplo, el Comité Olímpico Americano, en lugar de que como antes, pues a ver, vas a jugar un año béisbol, otro americano, otro soccer, y luego vas a hacer esto, ya tienen combinaciones de genes asociados con deportes y con posiciones. Tienen para quarterbacks, para jardineros, para pitchers, para fullbacks. Entonces, esto está avanzando y en China también lo están haciendo. Y entonces su selección de atletas, pues imagínate, Manuel, seleccionas a los que tienen el mejor fondo genético de chiquitos, los pones en un programa de entrenamiento de alto rendimiento, ahí están los campeones mundiales. Entonces, si me preguntan, pues desde pequeños hay que hacérselo. Ahora, aquí en México pues, no hay esa tradición, no hay esa cultura, pero si ustedes logran infundirle eso a sus pacientes y a sus familiares, la verdad es que sería fantástico. Pero a cualquier edad, si me la hago a los 50, a los 40, los genes no cambian. Pues gracias a NutriADN, gracias por permitirnos tener en Novigen, pues a la ciencia del doctor March y a las pruebas tan prácticas que en 3 semanas pueden tener esos resultados. Muchísimas gracias, doctoras, doctores. Pasamos a la agenda antes de concluir. Agradecerte. Hay temas muy diversos y varios y como lo ven, OVE es un programa incluyente en español. Lo pueden ver la repetición en YouTube. Chequen semana que entra lo que tenemos. Tendremos una argentina con una americana conectadas para hablar de cómo inyectar labios con microcánulas y topilase, la hialuronidasa de Softfield. Va a ser a las 11 de la mañana porque es en vivo entre Estados Unidos y Argentina. Y tendremos resultados clínicos con nuestra mesoterapia, intradermoterapia, que es obviamente un polirrevitalizador. Con la doctora Katia Castro serán los mismos días 14 de septiembre, justo antes de las fiestas patrias, a las 11 y a las 20 horas 2 por el precio de 1. Así es, OVE. Muchísimas gracias. Vemos la repetición de esa lindísima charla y muy elocuente y que abre un libro y una caja de Pandora. Podría el doctor March hablar por horas, pero es tiempo de dejarlo descansar. Vean la repetición en el canal de YouTube. Ya más de 5,000 suscriptores médicos latinoamericanos en español, el primer canal de difusión científica en salud, belleza y bienestar. No olviden Facebook, Spotify, nuestros blogs e Instagram para seguir las marcas, los programas
y obviamente los tutoriales que más les gustan. Muchísimas gracias, Carlos, en la parte técnica. Gracias a ustedes, doctoras, doctores. Gracias a NutriADN. Santiago, una frase de conclusión agradeciéndote una vez más tu paciencia y tu gran elocuencia de democratizar, vulgarizar, como se dice en latín, sin ninguna vulgaridad, sino solamente con palabras fáciles de entender, al doctor y después al paciente, bajar la pelota, como lo decimos en México, hasta el eslabón, que es finalmente es el del público en general. ¿Qué concluirías? Bueno, voy a concluir con una frase del doctor James Watson, que como ustedes saben, vive en San Diego y es, junto con el doctor Crick, los que diseñaron el modelo de la estructura del ADN. Y entonces dijo, si quieres conocerte mejor, conócete a ti mismo a través de tu ADN. Si quieres ser un mejor ciudadano del mundo, si quieres conservar la ecología, el ecosistema y cuidarte mejor, tienes que conocer tu ADN. Wow, muy profundo. Regresar así para volver hacia el mundo y hacia los demás. Muy bonito, de adentro hacia afuera. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado. Siendo el día de hoy, 8 jueves, terminamos esa plática magistral. Les mandamos un abrazo a todas y a todos a nombre de Auvernia. Nuestros distribuidores autorizados les darán información muy pronto y la educación médica de cómo interpretar y sobre todo cómo hacer que tus pacientes entiendan la ventaja y tu doctor de esas pruebas muy pronto en tu ciudad. Gracias a ustedes, muy buenas noches, nos vemos muy pronto, que descansen y ha sido un honor estar contigo una vez más, Santi. Chao, chao, buenas noches, bye bye.